Barrabasada. Ella dice, la que puso la foto, esa era la casa de Bernardo Viejo. Nunca vivió en Bernardo Viejo aquí. Nunca. Aquí había una Tostada. la sorpresa está allí, Está no, allí. aquí había una pila de agua, pues como una Fuente. aquí en la mitad, muy bonita. Me parece grave que lo hubieran tumbado. Era una gente que estaba aquí muy bonita aquí. Ya está la entrada de los animales, ya está el corralito de... Ah, quieren entrar, me explico. Ya le ven la cabeza para que nos queden. Claro. La idea es que traigan algún aporte de ustedes de panela o azúcar para que hagamos un alguito acá con galletas y cualquier cosa. Digamos, sí. Bueno, sale de la hija estaba casada con un señor de Marceno y ellos se la vendieron al dueño que tenía actualmente, o sea, solamente tenían tres dueños. Ha tenido varios huéspedes, pero no ven, sí. Esta casa es muy de ella. Muy bien vivido, o sea, don Arturo vivió hasta viejito que se la dejó a la hija. Ya, pero esa casa partida, pero allá parte allá la partieron. Allá vive don Jaime, Ah. que es Era toda entera. primo de doña Felia, la Era toda que entera. la hija de ¿Y López. Oscar qué? ¿Dónde está? Acaba de salir. Ve. ¿Y dónde tiene temporada, pues? Es que apenas estamos llegando a esta casa, apenas estamos acomodando. Estamos Te digo, mira, pues, ¿quién me va a hacer la visita guiada mientras yo? Es que para atender a Alexa. Y yo le vaya a usted. Trae que yo voy a desayunar. También quiero que vamos a hacer. Contando qué van a hacer. Me pasa por Facebook lo que están haciendo y yo lo repito. Y hacer un programa de radio para que nos cuente el cuento y para meterse a casa. Para nosotros la visita de ustedes es eso. Llegamos, estuvimos toda la mañana en el Museo Pedro Nel Gómez. Una reunión con ellos y ellos nos hablaron de ti. Me estuvo hablando porque la idea es hacer como una red de apoyo. Esta casa, si nosotros no llevamos esta casa, La tumba, sí. la iban a... Ya, para que me escriban al Facebook, al correo y hacer un programa de radio. Vale. Esto era un baño Con una... no, se llama baño de inmersión. De inmersión. Baño de Eso inmersión. era. Que había una tina. Ay, Se no, llama tina. yo me acuerdo, sí. Pero hemos Como estado con ganas de recuperarla más adelante. sería muy chévere. Aquí había una tina, claro. Baño de inmersión. Claro. Nosotros no la vamos a meter. Vea el famoso baño de inmersión que hace Zafao. No porque no, Fernando, no porque no tengamos. No le vamos a meter plata todavía, no porque no tengamos, no porque como no es nuestra. Ay. Mira, pues, mira que tan encantador esto, vea. Esto es la bodega. Anteriormente estaba como una despensa. La despensa de víveres.
era utilizar como espesa de vidrio. ¿Sí? Aquí va a ser nuestro salón de ensayo. Claro, muy chévere. Y allá es como si hubiera un ático, ¿cierto? Como Sí. Incluso lo estaban usando como parqueadero. Ese tiene una entrada por Sí, ahí. yo Pues la conozco casa, por ahí. inicialmente Oscar está estudiando acá arriba en el Confama de Aranjuez y pasó y él había estado mirando la casa, le gustaba mucho la casa y vio que estaban arriendo y ahí mismo pidió una cita para venir a verla. Vino a ver la casa y resultó que estaban arriendo con una conocida de Adriana y ahí mismo. Esa es la casa que necesitamos para nosotros. Ah, vengan por acá. Y allá hay una vení, eso es muy interesante, esa no la conocía. Sí, está Esta súper es bacano. la entrada al patio, a la Ajá. otro lado. Y tiene una entrada al salón principal. Qué de aquí, bien. al lado. Esa parte no la conocía yo. Yo nunca pude entrar de niño acá. Yo conocí esa casa, pero nunca entré acá. Yo la veía desde niño. Con la boca relacionada. Sí, ya les voy a conseguir acá un paquetico. Ah, qué maravilla. Ay, ¿Cómo está eso? No, yo le pedí Ay, que yo me tengo autorizara que para tomar escanear. Ah, bueno. Listo. Por eso pedí, primero le pregunté. Por eso le pregunté, entonces, bueno. Listo. Sí, era. Esos son los barcos. Afortunadamente cayó en manos de ellos. ¿Sabes quién pensaba comprar esto? Una iglesia cristiana de esas nuevas. Lo hubieran convertido en un templo y no hubieran podido entrar Nunca. sino a rezar. Nada de hacer fiestas, ni de teatro, porque para ellos todo es pecado. Fernando, ¿cuántas veces has entrado aquí a esta casa? De niño una vez entré Sí. y sí, ¿Quién vive en ese tiempo? no recuerdo con unos amigos míos. Creo que era la familia Longas. Entonces tiene como la casa de los Longas. Y pues la casa siempre ha sido una casa imponente, hermosa, y siempre afortunadamente ha estado bien conservada. Este no se ve por eso. Ah, pero esto era un cuarto más grande, no, creo que sí. Este cuarto. Contame qué detalle ves ahí que te llama la atención. La tapia, porque eso muestra que la casa es de tapia. Ah, qué bien. Sí, y entonces simplemente sobre la tapia está empotrado el closet, mueble sí. en una especie de closet, pero el muro de tapia se muestra ahí que la casa es hecha en tapia. Hecha en tapia, entre piso en madera
y esta es la madera original del entrepiso, no se le ha cambiado. Esta pues la calidad misma de los materiales utilizados en la casa. ¿Qué podríamos decir de esta casa? ¿Qué estilo es? No, era la típica casa que llamaban de palacete o de villa, que fue muy de moda, o fue el deseo, lo aspiracional de la burguesía de principios del siglo XX en Medellín. Entonces la mayoría, en ese sentido aspiracional, que quería vivir en las afueras de la ciudad, en las afueras del centro de la ciudad, en una parte alta y en una villa que permitía, digamos, mostrar ese ascenso social y económico, y por lo cual se llegaba en carro. Entonces también se aspiraba a tener carros. ¿Por qué le dio a Longas por venirse por aquí, por eso? No, porque Aranjuez fue pensado como un barrio jardín, así lo llamaban, aunque el concepto real no era barrio jardín, se vendió como barrio jardín. Sin este piso. Ese piso sí Es posterior. nunca ha sido baldosa de barro, Sí, cruda. baldosa cruda. Luis Fernando, contanos una cosa. ¿Situada aquí es la más importante de Aranjuez o no podemos decir eso? No necesariamente que sea la más importante, pero sí Representativa, pues. es representativa en términos de algunas tipologías arquitectónicas del desarrollo urbanístico de Aranjuez. Cuando Aranjuez se planea como barrio suburbano, con la idea de barrio jardín, en el diseño de Félix Mejía Arango, se plantearon villas aisladas, casas que eran palacetes o villas con antejardines, portada, fuente en la parte posterior, y era esta tipología de casa única aislada. Ya después, cuando fracasa como proyecto de élite, entonces comienzan las casas medianeras, entonces vienen otro tipo de tipologías de arquitectónicas que ya no son aisladas sino continuas. Entonces aparece la casa de porche, que es la que vimos en la parte posterior, que tienen su acceso, su entrada enmarcada en un hastial con columnas, pero que son continuas o que son pareadas, no como esta, que son aisladas. Entonces, Hay tanto intelectual ahí. Un dibujante muy importante, Horacio y Arturo. casi todas estas familias, Longas, Carvajal, Osorio, etcétera, son familias que vienen del siglo XIX, de la tradición del taller familiar. Es decir, el taller, por ejemplo, de los sastres, el taller de los ebanistas, el taller de los carpinteros, el taller de los músicos, etcétera, que venían de ese proceso de los gremios de finales del siglo XVIII. Y en el XIX, sus hijos de artesanos, aspiran a ser profesionales, es decir, pasan de artesanos de taller a profesionales liberales, la profesión liberal de cada uno. Entonces, por ejemplo, el hijo de Chispas, que era sastre, se convierte en ingeniero y economista, que es el caso de Alejandro López. Claro. En el caso de Longas, vienen también de familias artesanales y sus hijos terminan siendo arquitectos o artistas. Entonces viene de toda esa tradición del siglo XIX, que es tan fundamental, que son los grupos familiares que pasan del taller a la profesión liberal. ¿Qué importancia tiene Longas en el concepto de arquitectura de Medellín? Viene a formar parte del grupo de arquitectos autodidactas o que estudiaron por correspondencia, y lo que llamo yo la modernidad temprana de Medellín. Es un grupo muy importante de arquitectos que no fueron a universidades, que estudiaron por esfuerzo propio o por correspondencia, y que
fueron determinantes en la transformación arquitectónica de Medellín, especialmente cuando se habla de la primera modernización. Y ellos cumplieron un papel, eran muy eclécticos. Pues fueron de los pioneros. Sí. O Con los volantes. no, más bien que pioneros fueron la segunda generación después de los pioneros, que fueron fundamentales a principios del siglo XX, porque Longas inicia muy joven su ejercicio arquitectónico. Él a los 18 años ya estaba presentando sus primeros diseños y participa en una exposición a principios en la primera década del siglo XX, en una exposición sobre unos proyectos, incluyendo el diseño del primer monumento en el Cerro El Salvador, un diseño para una iglesia en la América y un diseño para otra iglesia de remodelación o de modernización, como se llama en ese momento. Entonces, digamos, esta segunda generación después de los pioneros es una modernidad temprana en Medellín y desarrollan toda una serie de propuestas de modernización. Cuando hablamos de modernización es en otros términos, es un eclecticismo que los va a llevar de unas arquitecturas historicistas a unas arquitecturas muy eclécticas neocoloniales, que va a ser, por ejemplo, una de las características de la arquitectura de Longas, porque él va a ser quien propone muchos elementos retomando la arquitectura colonial peruana o la arquitectura colonial mexicana, que la introduce dentro de unos parámetros de estética contemporáneos a él. Dentro de la obra de Longas, que aún está intacta, ¿cuál podemos ver y a dónde? Hay varios edificios. Pero un ejemplo muy característico del trabajo de Longas es la Casa Echeverría, que es actualmente una sede bancaria en el Parque Bolívar, en la fachada sur del Parque Bolívar. Ahí muestra mucho esa estilización colonial en su portada y en el interior. Pero aparte de eso, en el trabajo que él hace, porque él fue muy experto en el trabajo de vitrales, en el trabajo de decoración con vitrales, y ahí está todavía mucho de la presencia de Longas. Hay otras de otro neocolonial muy barroquista, que es en Girardot con la playa, en una esquina, una casa que todavía queda de 2 pisos, que tiene la portada y algunos elementos que muestran muchas de las características de Longas en términos arquitectónicos. ¿Y qué otros edificios así en la ciudad? Pues habría que ir a la dirección, y entonces, porque no tiene así como una... Sí, habría que mirar. Habría que ir y señalarlo. Vea, este es de Longas. Claro. Pero, por ejemplo, ahí en el Parque Bolívar también, enseguida el Teatro Lida, esa fachada, ese conjunto también es de Longas. La fachada de 2 pisos. Amarillo y... Sí, que ahora es espantosamente amarillo y negro, creo. Modernista en el diseño gráfico y muy godo en la arquitectura. Para sostenerlo. Sí. Se puede publicar. No, en esos términos no. Este pasamanos para la entrada y todo eso. Típico vitral de la geometrización y de los colores que empleaban Longas en sus diseños. Intacto todavía. Está intacto. Ese es un vitral importado. Yo puedo jurar que es original. Sí, puedo poner la mano en el fuego. Decís que la madera es la misma. La madera de piso es la original también. El entrepiso es de madera. Yo estuve en la casa así, yo misma, con mi familia. Tengo diseños. Ah, está. Me recuerda a mi mamá. Eran amigos, ¿sabes cómo? Una de las
ediciones. Frutos de mi tierra, que se hace la reedición en la colección de autores antioqueños con ilustraciones de Horacio López. Bonito, con la guanita, el sombrerito caído. Esta madera del piso, ¿qué clase es? Este parece que fuera comino crespo, de esa que tanto se utilizó en esa época. Habría que preguntarle a don León, Sí. él sí sabría decirnos, pero parece que fuera comino. Por eso ha durado tanto tiempo. Pero sí, eso no está por el papel. Y la madera todavía. Fernando, contaste que habías entrado aquí de niño. Sí, de niño sí, pero no al segundo piso. No. Entrar a un segundo piso en una casa de ricos en esa época era o demasiada confianza, pues demasiada amistad, porque a uno le dejaban entrar hasta la sala, si acaso, hasta el comedor. Bueno, de pronto cuando uno era muy niño y era muy atrasado, hasta el solar. Pero al segundo piso, donde estaban las habitaciones, era un peligro, no podía entrar uno, porque era un niño y un niño hacía travesuras. ¿Cómo se llama la corporación? La corporación se llama Arlequín y los Juglares. Que van a presentar obras de teatro y todo. Pues hasta el momento el proyecto que tenemos es hacer un salón de eventos sociales, artísticos y culturales con personas de toda la ciudad. Desde una fiesta infantil con títeres hasta una tertulia reservada para el cumpleaños de alguien. Pero la idea es, porque la casa es muy costosa, Sí, entonces es necesario hacer cosas muy productivas. Y algunas actividades mensuales y periódicas vamos a hacer con la comunidad, como el 22 de febrero que la inauguramos con la comunidad con una noche de cine encantado en la parte del jardín de la casa. Claro, el cine pega muy bien ahí. Muchas gracias. Por aquí volveremos. A ustedes muchas gracias por venir, les esperamos, qué rico. Claro que sí. Chao. Muy bien, muy bien. Saludos a Oscar. La niña, ¿cómo se llama? Niña. Yo soy Alexandra Martínez. Y Alejandra es actriz, es ayudante aquí, o qué hace aquí en este lugar tan Ella lindo. es una máquina, hace de todo. Asesora voluntaria. De pronto me le vuelvo a la mujer, entonces La cuestión espacial de la casa, ¿cómo eran características? Este tipo de villa tiene ese carácter de mostrar el prestigio social y la presunción de magnificencia. Entonces por eso hay una escalinata de acceso que le da ingreso al eje de la casa, que es la gran portada que termina en un hastial. Y en el primer piso normalmente estaba toda la zona social. Obviamente esa relación entre lo público y lo privado, la transición entre lo público y lo privado. Entonces, la sala en el primer piso, el comedor en el primer piso, porque también tiene una relación funcional. La cocina en relación con el zaguán, por donde se entraba los productos, incluso la servidumbre, porque había una segregación socioespacial. Y otros espacios como el baño de inmersión en la parte posterior, entonces toda esa actividad estaba en el primer piso. Está la escalera, que es como un núcleo central, que en este caso está iluminado por un vitral del maestro Longas, que da acceso a los espacios privados del segundo piso, las alcobas principales y secundarias, el baño de las alcobas y además una terraza, balcón, mirador hacia el paisaje, que incluso aquí tiene un carácter que es muy importante y es que no da exactamente sobre el poniente, sino que el resto de la fachada controla el poniente y le permite mirar hacia el norte de la ciudad, hacia el occidente y el norte de la ciudad. Muy bueno el detalle, Lo contaba de las ventanas, las puertas, ¿qué? Todo lo interesante es Sí. que tanto los vanos de Sí. puertas y ventanas tienen la misma proporción vertical, que es obviamente que es una limitación, es una imposición de la tecnología constructiva. Como los muros en tapia no pueden ser ventanas horizontales, sino manteniendo una rigidez Ah, que no se- proporcional de la materialidad en que están hechos los muros. Son muy grandes. Pero aparte de eso, de que son verticales, tiene el enmarcamiento, tiene la alféizar, tiene los vanos
enmarcados como elementos decorativos importantes, aparte de la carpintería en madera, cuyo primer cuerpo son con balaustres de madera y el resto proporcional con vidrios que permiten la visualización, pero también con vanos de madera que permiten cerrarlo y oscurecer al interior de la vivienda. Acabas de hablar de la cuestión de la madera. En esa época habían artesanos especializados en eso, ¿cierto? Totalmente. Claro, claro. Yo creo que una de las características más ricas de la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX es el trabajo de carpinteros y ebanistas, y esto se expresa en una carpintería extraordinaria, no solo de puertas, ventanas, balaustres, pasamanos, escaleras, sino el trabajo decorativo en los hastiales, en las fachadas y en las demás partes que componían la casa. Por ejemplo, la estructura de cubierta, generalmente el interior se visibilizaba, se podría ver, porque había un alarde en el trabajo de los carpinteros. Que fuéramos a valorar esta casa como patrimonio, porque es importante. No, por todos. Primero porque es de una arquitectura de principios del siglo XX, de las primeras casas del barrio Aranjuez, Muy bien de un está. proyecto de un barrio burgués urbano, es una obra de Carlos Arturo Longas, es una tipología arquitectónica muy clara Y que está muy muy bien clave de ese momento, y sobre todo también que está en excelente estado de conservación, pese a las intervenciones que tiene, porque tiene muchas intervenciones, aún así mantiene su carácter. Bueno.